24 grados y soleado aquí en la capital del país cuando es la 1 de la tarde con 17 minutos. Vamos a revisar las cifras, la actualización de cómo avanza la pandemia en México. Estamos ya a 138 días desde el primer caso en nuestro país y a 44 desde la nueva normalidad. Y en este momento sumamos ya un total de casos confirmados de 311,486. Recordemos que estos son todos los que se han sumado precisamente desde el primer caso. Hay que restarles los 193,976 casos que ya se han recuperado y desafortunadamente también las 36,327 defunciones. Eso nos deja un aproximado de entre 29,329 y 49,467 casos activos, es decir, casos que han presentado síntomas en los últimos 14 días y que todavía pueden contagiar. Así está el panorama local. Vamos a ver ahora el panorama internacional. Como todos los días, le presentamos en tiempo real el mapa de la Universidad Johns Hopkins. En este momento sumamos ya mundialmente 13,397,167 casos confirmados acumulados. Si nos vamos precisamente en este orden de ideas, Estados Unidos, Brasil, la India, Rusia y Perú serían los países con mayor número de casos, pero si lo medimos diferente, por ejemplo, en casos por 100,000 habitantes, la cosa cambia un poquito. Recordemos que la pandemia se encuentra actualmente en América, precisamente en América Latina y en los Estados Unidos. La Guyana Francesa, curiosamente, es el país con más casos por 100,000 habitantes, tiene 2,143. Le sigue Chile con 1,770, Panamá con 1,173 y hasta el cuarto lugar los Estados Unidos si lo comparamos con el total de su población. Después estarían Brasil, Bolivia, República Dominicana y Ecuador. Pero ¿por qué nos estamos fijando muchísimo en los Estados Unidos en estos días? Porque cada vez están rompiendo más récord de nuevos registros. Únicamente ayer sumaron 62,000 nuevos casos confirmados, lo que nos habla de una pandemia que continúa a la alza y específicamente en las regiones fronterizas con nuestro país. Pero bueno, además de esta terrible crisis sanitaria, vivimos una económica y social que de hecho data de tiempo atrás. Un dato para complementar esta idea: las mujeres sufren más de hambre e inseguridad alimentaria en todos los continentes. Este es solo uno de los datos que nos preocupan respecto a la creciente hambruna mundial. Es parte del análisis de José Luis Chicoma, el director de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas en México, a quien le agradezco muchísimo la comunicación. Bienvenido y gracias, José Luis. Buenas tardes, Luisa. Muchas gracias por tenerme acá. Al contrario, gracias a ti. Pues compartías una serie de datos respecto a la pobreza y la hambruna mundial hace un par de días. Yo me escandalicé particularmente con este de las mujeres, pero sé que tú tienes un montón más. Si quieres, llévanos tú de la mano por tu análisis. Sí, es una gran paradoja mundial, ¿no? Producimos más alimentos que nunca y a la vez en los últimos 5 años ha aumentado el hambre en el mundo. Desde el 2014 hasta el 2019, ha aumentado el hambre en aproximadamente 60 millones de personas. Ahora son 690 millones de personas que sufren de hambre en todo el mundo. Y esto es como mencioné, se produce mucho, pero no llega a quienes más lo necesitan. Particularmente en México este tema es muy grande: inseguridad alimentaria grave, que no se pueden alimentar las personas con alimentos suficientes y no pueden acceder a alimentación por varios días, implica como un 11, casi 12% de la población que no se pueden alimentar de mexicanos de manera adecuada. Ahora, si uno extiende este concepto, no es la grave, sino también moderada, que no hay acceso continuo a alimentos de manera adecuada, esta cifra crece significativamente a casi 35%. Más de 1 de cada 3 mexicanos no se puede alimentar de manera adecuada. Esto no debería pasar en un país con ingresos medios, altos en promedio, de ninguna manera. Y creo que es una de las grandes tragedias y fracasos de nuestros tiempos. Tanto en México como en el resto del mundo, no podemos alimentar de una manera adecuada a tanta gente. Y agrego un tema más interesante de este reporte. Siempre hablamos de dietas que nos dan como energías o calorías suficientes, pero si nos vamos a lo que realmente necesitamos, no solo a una alimentación que nos dé suficientes calorías, sino que realmente nos alimente de manera saludable, que combine frutas, vegetales, legumbres y otros con otro tipo de alimentos,
3.000 millones de personas, de los 7.7 billones de personas en todo el mundo, no pueden pagar por esta alimentación saludable. Entonces, los que en un rato, a la hora de la comida, vamos a consumir una alimentación saludable, somos uno de los privilegiados en todo el mundo, que podemos pagar por esta dieta. Hablas de una paradoja en México, pero creo que pasa en todo el mundo. Mientras tenemos a multimillonarios, ¿no? Por ahí hay una cuenta en Twitter que me encanta de ya decidió Jeff Bezos acabar el día de hoy con la pobreza, porque realmente la fortuna de este multimillonario dueño de Amazon podría terminar con la hambruna, al menos en estos niveles. Digo, como un paliativo, pero ese es el nivel de desigualdad en el que estamos viviendo y que solo se acrecenta. En este reporte hay algunas metas hacia las que tendríamos que estar avanzando precisamente para cerrar estas brechas, porque bueno, decías tú de esta doble tragedia mexicana y del mundo, que es al mismo tiempo tenemos desnutrición y obesidad, porque nos estamos alimentando de comida chatarra y eso nos deja propensos a un montón de enfermedades más. Es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, si esta bomba de tiempo no se corrige, no vamos a alcanzar ciertas metas de progreso humanitario que tendríamos que tener para no colapsar, y además solo se van a poner peores otros rubros, los temas justo de hospitalización, del resto de los derechos clave, me imagino, porque si no podemos comer en nuestro país, no me imagino los demás derechos. Sí, claro. De hecho que como hay una otra paradoja, estamos viviendo en un mundo de muchas paradojas, pero sabemos que los ultraprocesados y la mala alimentación nos hacen más vulnerables al coronavirus. Algunas estadísticas iniciales decían que 7 de cada 10 muertes de coronavirus en México estaban relacionadas con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión, muchas directamente causadas por una mala alimentación. Pero justamente en gran parte de América Latina, desde que la pandemia inició, ha aumentado el consumo de ultraprocesados y ha bajado el consumo de frutas y vegetales, ¿no? Ahora, yo veo esto que llamo el síndrome de Estocolmo con la mala alimentación, tiene muchas razones lógicas. Los ultraprocesados o los malos alimentos son más baratos, son más fáciles de conseguir, no han sufrido interrupciones en sus cadenas logísticas en esta pandemia y por lo tanto son más asequibles y accesibles a la población. Mientras frutas y vegetales, como lo que mencioné, son mucho más caros, ¿no? 3.000 millones de personas no pueden acceder a una dieta saludable en el mundo. La cifra en México es alrededor del 17% que no puede pagar por esta dieta saludable y por eso se dificulta para la población acceder de una manera adecuada a esta alimentación mejor, ¿no? No, claro, los mayores distribuidores de alimentos son estas grandes transnacionales refresqueras, por ejemplo, ¿no? Hay una tiendita de autoservicio a prácticamente 3 minutos caminando de cada mexicana o mexicano, pero no hay un mercado con frutas y verduras o no hay productos como los que mencionas. Es una situación muy preocupante. Te preguntaría si ustedes tienen algún análisis que podamos seguir. Se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde podemos continuar viendo los análisis o estudios de Ethos? Porque sin duda las voces expertas y las voces críticas, sobre todo a este tipo de conductas, serán urgentes, ya no necesarias, urgentes, en los siguientes meses. Sí. Sí, exactamente. Y muy interesante lo que mencionas de los desiertos alimentarios donde no se puede conseguir una alimentación buena, ¿no? Y México está lleno de desiertos alimentarios, justamente. Nos pueden buscar las publicaciones y reportes en www.ethos.org.mx, EthosTH, y si me siguen en la cuenta de Twitter, publico muchísimo sobre sistemas alimentarios. José Luis Chicoma. Ay, pues José Luis, te agradecemos mucho que lo compartas también con nuestra audiencia y con este espacio, y pues bienvenido siempre. Muchísimas gracias, Luisa. Al contrario, muy buenas tardes, gracias. Fue José Luis Chicoma, él es director de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas en México, que pues nos habla sobre esta tendencia cada vez peor hacia la malnutrición y paradójicamente hacia la hambruna también en nuestro país y en el mundo. La pausa y vamos a regresar para platicar sobre las amenazas del gobernador Jaime Bonilla a los colegas de Z Tijuana. ¿Por qué está tan preocupado por pelearse con este periódico y sobre todo con ciertos personajes? Se lo contamos a la vuelta.